Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio de Amarte Sano. En este video te voy a platicar el concepto de love bombing o de la bomba de amor narcisista. Es importante que te vayas familiarizando con estos conceptos porque estos conceptos lo que hacen es como resumir patrones de comportamiento que te van a ir permitiendo identificar a los narcisistas y su comportamiento para que puedas identificar que todo eso de la love bombing es un tipo de manipulación. Te voy a explicar con qué finalidad utilizan los narcisistas la love bombing y qué pasa después de que te hacen love bombing. Y en este video prácticamente vamos a mencionar 4 cosas. Definición de la love bombing, cuándo empiezan a estudiar este concepto o esta definición, cómo puedes evitar la love bombing, o más bien cómo puedes evitar engancharte con un narcisista y detectar la love bombing. Y el cuarto es cómo se relaciona tu estilo de apego con que puedas caer con un narcisista que te hace love bombing. El término de love bombing se utiliza para describir un patrón de comportamiento de cuando tú estás saliendo con una persona y te empieza a tratar con muchísimas atenciones de una manera exagerada, de una manera que no corresponde a lo que normalmente la gente hace, y pueden ser con cosas materiales, viajes en una segunda, tercera cita, restaurantes muy caros, o sea, demostraciones de afecto que no corresponden a esa etapa porque todavía ni siquiera te conoce, porque todavía ni siquiera conoce a la persona. Es ahora sí que, como la palabra o el concepto lo dice, es como un bombardeo de amor o de algo que parece amor o muchas atenciones, pero el problema es que después de un tiempo se empiezan a comportar con violencia, como lo hacen los narcisistas, y te empiezan a tratar mal. Entonces, la mente humana como que no puede entender, como que no puede creer cómo una persona que fue tan atenta, tan generosa o tan exagerada de amor en un principio, después se esté comportando de una manera tan cruel, tan violenta, tan indiferente, tan evasiva. Esto la mente de una persona normal no lo puede entender. Entonces, por eso la love bombing causa tanta confusión y engancha tanto, porque tú estás creyendo que te encontraste al príncipe azul, al amor de tu vida, que después en algún otro video te platicaré de estos conceptos, y entonces te enganchas muchísimo en un principio, porque la love bombing es como muy intensa, muy rápido te dicen que se quieren casar contigo, que te aman, que eres el amor de su vida, que nunca habían encontrado a nadie como tú, porque acuérdense que los narcisistas idealizan mucho a sus parejas y en el momento en que tienen algún defecto o no se comportan como ellos quieren, las bajan del pedestal de manera del 100 al 0 y las empiezan a tratar o los empiezan a tratar muy mal, con mucha violencia. Hay un problema muy importante con el tema de la love bombing porque hay muchas personas que vienen a mi consulta y me platican de su relaciones largas de años, y muchas veces te dicen que les hicieron esta love bombing, que a lo mejor no utilizan este concepto, pero te platican de lo bien que las trataron o los trataron en un principio, pero después ya nunca las volvieron a tratar así y siguen esperando que la persona cambie porque creen que ese es su verdadero yo, cuando llevan años demostrándoles y tratándolas con violencia. Y entonces como que hay una confusión o una esperanza de cambio debido al comportamiento tan encantador o con tantas atenciones que tuvieron al principio de la relación. La love bombing fue un término, un fenómeno que se empezó a estudiar en la década de los 60 en Estados Unidos, porque se empezaron a intrigar, empezaron a preguntarse qué es lo que estaba pasando con la conducta de las personas que estaban entrando a sectas o a religiones como muy sectarias y de mucha manipulación. Y entonces se dieron cuenta que les hacían lo que ahora se conoce como la love bombing, pero en específico en aquel entonces lo estaban investigando este tipo de manipulación que en un principio eran encantadores para convencerlos de que entraran a estas sectas, y eso hacía que se engancharan, pues porque creían que iban a resolver todos sus problemas, que ahí iban a encontrar
pues un apoyo o personas que les iban a ayudar a resolver sus problemas, y es cuando se empieza a utilizar este término de love bombing. El tema o lo importante que tú tienes que entender en este video de la love bombing es que es muy importante observar que haya consistencia entre lo que la persona te dice y lo que hace la persona, el interés que te dice que tiene en ti, o el cariño o el aprecio que tiene por ti, y que la conducta sea consistente a lo largo del tiempo. Entonces, por eso es que los psicólogos decimos que lo que es muy rápido o muy intenso puede ser peligroso, porque puede ser love bombing. Si tú quieres evitar engancharte con un narcisista, lo que tienes que hacer es dejar pasar el tiempo. Si en un principio empiezas a detectar que está muy intensa la demostración de afecto, velo con cierto recelo y trata de llevarte la relación de una manera más tranquila y empieza a observar o a tener en tu mente o a hacerte la idea que para que tú realmente te des cuenta si esa es una buena relación, tiene que pasar un tiempo adecuado. Por ejemplo, el enamoramiento se pasa más o menos como después de 1.5 años. Entonces empieza a tener en tu mente que para que realmente conozcas a la persona, tienes que dejar que pase el tiempo y que no tomes decisiones de vida apresurada. Si esa relación de pareja, si esa persona está siendo muy atenta, pues entonces date tiempo para ver si realmente se va a seguir comportando de esta manera. El tema de la love bombing narcisista es que después de que empiezan con la love bombing, empieza la etapa de devaluación y te empiezan a tratar muy mal. Tú tienes que empezar a detectar estas cosas porque una persona, si realmente te ama, si realmente te quiere, no te tiene por qué maltratar, no te tiene que empezar a humillar o a criticar. Tienes que empezar a detectar esas cosas y observar cómo se comporta la persona a lo largo del tiempo. Esa es la única forma en la que uno puede blindarse de narcisistas. Y bueno, pues si alguien se porta bien contigo, se porta atento contigo, está bien, pero hay que darle tiempo para empezar a ver si hay relación entre la conducta y lo que hace o lo que dice o el interés que dice que tiene en ti. Hay algo muy importante, una relación muy importante entre los estilos de apego o tu estilo de apego y el tema de engancharte con un narcisista después de una love bombing. Si tú tienes estilo de apego ansioso, y te voy a dejar aquí un video sobre estilos de apego y sobre estilo de apego ansioso para que entiendas qué tipo de estilo de apego tienes, pero si tú tienes estilo de apego ansioso, lo que pasa es que muy rápido tienes la necesidad de tener certezas porque tienes miedo al abandono y tienes ansiedad, y entonces te enganchas muy rápido de las parejas que tienes. Como te enganchas rápido, como te apegas muy rápido a las personas, entonces la love bombing, como en un principio suena tan bonita y tan rápido te enganchas tú por tu estilo de apego, después te cuesta mucho trabajo separarte de esa persona narcisista, separarte de esa persona que te empieza a devaluar, que te empieza a tratar mal por tu estilo de apego. Entonces creo que es muy importante que tú entiendas tu estilo de apego y que sepas cómo se puede sanar el miedo al abandono. Si te gustó el contenido del video, te invito a que le des like y te suscribas para que tengas las notificaciones más actualizadas. Te voy a dejar un video sobre el ciclo narcisista, que son la etapa de love bombing, devaluación y descarte. Nos vemos en el próximo video con más temas de psicología.